provecho. Pues vamos a comenzar con el tema. ¿Alguien sabe cómo se llama el tema de hoy? Biblia y tradición. Ándele, Biblia y tradición. Bueno, me presento, mi nombre es Juan Manuel Rodríguez, originario por allá de San Luis Potosí, México. ¿Por aquí habrá alguien de por allá de San Luis Potosí? Uno, dos, ándele. Bueno, pues ya vemos varios, ¿verdad? Bueno, pues bendito sea Dios, aquí estamos. A ver, por allá de Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Chihuahua, ándele, Nuevo León. Bueno, aquí estamos aprendiendo cada día más. Bueno, pues el día de hoy me tocó compartir con ustedes el tema de Biblia y tradición. Biblia y tradición. Entonces vamos a aprovechar el tiempo. Un ejercicio rápidamente, vamos a buscar en su Biblia. El que la encuentre primero se pone de pie y la lee en voz alta. Vamos a buscar Sirácides o Eclesiástico, conocido como Sirácida o Sirácides. Está antes del Salmos. Antes del Salmos va a encontrar el libro de Eclesiástico y vamos a buscar el capítulo 6, versículo 33. Esa no va a estar en la pantalla, simplemente nomás para que usted la encuentre, y el que la encuentre primero se pone de pie y la lee en voz alta. Vamos a empezar con esa cita bíblica. Eclesiástico, o también conocido como Sirácides o Sirácida, capítulo 6, versículo 33. Si no me equivoco, en la Biblia latinoamericana está antes de los Salmos. Ahí va a encontrar ese libro, ¿verdad? Aquí lo tengo. Entonces el que lo encuentre primero lo lee, se pone de pie y lo lee. Sirácidas 6:33. Si quieres escuchar, aprenderás. Si pones atención, serás sabio. Ve qué bonitas palabras. Vienen dos palabras bien importantes. Una, escuchar. ¿Qué dice? Si quieres escuchar, aprenderás. Entonces es bueno escuchar. ¿Y qué más que la palabra de Dios, verdad? Pero luego dice, si pones atención, serás sabio. Entonces hay diferencia en escuchar y poner atención. Entonces el poner atención dice, te hará sabio. Cuando usted tenga tiempo en su casa puede leer todo el texto desde el principio, y es libro de, pues es sabiduría, ¿verdad? Entonces va a ser algo muy bonito. Entonces cada vez que nos juntamos usted y yo así en una reunión como esta, es para venir a escuchar, ¿verdad? Para venir a aprender, para poner atención, ¿verdad? Para aprender. Bueno, 3 soportes que tiene nuestra Iglesia Católica para sostener toda su enseñanza, o sea, su doctrina y la fe que nuestro Señor Jesucristo ha querido transmitirnos. Número 1 es la Biblia. Anote allí 3 cosas bien importantes. La Biblia. Número 2, tradición. Número 3, magisterio. Voy a comenzar primero hablando sobre la Biblia. La definición de la palabra Biblia es la palabra de Dios revelada e inspirada de forma escrita. La Biblia es como una biblioteca donde se tienen muchos libros, y no es como cualquier otro libro. La Biblia es un libro sagrado porque toda la escritura está inspirada por Dios. Si ustedes se recuerdan, hay una cita bíblica en segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo del 14 hasta el 17. Ahí dice que la Biblia, dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para rebatir, para corregir y para guiar en el bien. Entonces es importante el venir a conocer de las Sagradas Escrituras para instruirnos. Ya en el versículo 17 dice, y así el hombre de Dios se encuentra religiosamente maduro, preparado. Obviamente sabemos que en el mundo hay muchas cosas que nos atraen y fácilmente podemos perdernos en el mundo, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos forma, nos va
edificando, vamos adquiriendo conocimiento, sabiduría. Entonces la palabra de Dios es importante tenerla y leerla, meditarla, los textos que les compartimos en cada tema que se han estado mirando y los que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, voy a estar utilizando ahí en la pantalla, bueno, creo que el libro grande. Adelante. Ahí está. El libro grande, comenzando en la página 42 hasta el 49, ahí va a encontrar el tema de Biblia y tradición. Y en otra página ahí, preguntas y respuestas, en la página 31 hasta el 39. Entonces, bueno, vamos a leer ahorita en ese libro, los que traigan el libro grande, hay un pasaje. En la página 42 voy a comenzar a leer una parte importante. Esta es la literatura que nos dejó el padre Flaviano Amatul. Hay unos que traen el libro, bueno, yo traigo pero hay otros que es como aquel que está ahí en la pantalla. Entonces, voy a leer aquí. Dice, para los protestantes, revelación y Biblia coinciden perfectamente, puesto que en la Biblia se encuentra toda la revelación. Para nosotros los católicos, la revelación es más amplia y abarca la Biblia y la tradición. La revelación es la manifestación de Dios y de su voluntad acerca de nuestra salvación. Esta contiene dos elementos: verdades que hay que creer y mandamientos que hay que observar. Además, se realiza mediante hechos y palabras íntimamente ligados entre sí. Entonces, existen dos revelaciones, una que es revelación natural y la otra es revelación divina o sobrenatural. Entonces, decía el padre Flaviano Amatul, que en paz descanse, que en un salón estaba un maestro dando clases a los alumnos, y obviamente llegó el momento de salir al recreo, y entonces el maestro, antes de salir del recreo, estaba hablando de que decía que Dios no existe, todo lo que hay es por casualidad, las flores, las plantas, todo es casualidad. Yo tengo una mano, es por pura casualidad, tengo pies, tengo ojos, es por casualidad. Y entonces todos salieron al recreo, y hubo un joven que pues se quedó allí sentado y escribió en el pizarrón: el maestro es un burro. Entonces regresan todos del descanso, y lo primero que vio el maestro en el pizarrón: el maestro es un burro. Y obviamente les dijo: ¿quién escribió eso en el pizarrón? Un silencio total, nadie hablaba, hasta que el joven que escribió se puso de pie. Dice: maestro, nadie escribió nada, todo fue por casualidad. Desde entonces el maestro nunca volvió a tocar el tema de la casualidad, ¿verdad? Porque ni él se la quería, que como, ¿verdad? Alguien lo tuvo que haber escrito, ¿verdad? Entonces así sucede en muchas ocasiones. Entonces Dios se nos manifiesta de muchas maneras a nosotros los seres humanos. El cielo, el sol, la luna, las estrellas, todo lo que ven nuestros ojos es el poder de Dios, y que Dios se manifiesta a través de la naturaleza, y se le llama revelación natural. Entonces, la siguiente cita bíblica, esa para que ustedes la noten, esa va a venir en el examen, Romanos 1, 19 al 20, ahí está. Romanos 1, 19 al 20, dice: todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se lo ha manifestado. Pues Dios se lo manifestó. Lo que es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo, y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad, de modo que no tienen disculpa. Entonces, Dios crió el cielo y la tierra, y todo lo que vemos, todo lo que alcanza a ver nuestros ojos, pero también lo invisible, lo que no vemos, ¿verdad? Entonces, algo muy bonito, muy hermoso, que Dios nos ha manifestado, se nos ha revelado
a través de la naturaleza. Aquel que no quiera creerlo, bueno, pues obviamente pues se las verá con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, entonces anote esa cita bíblica, ahí póngale para el examen, porque se va a venir en el examen, Romanos 1, 19 al 20. Vamos a pasar a otra cita bíblica. Hebreos 1:1. Aquí está lo que les decía, que en diversas ocasiones y bajo diferentes formas Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Ahí no apareció. No, nada. Bueno, como quiera, ahí la leo. Sí, anótenla allí como quiera. Hebreos 1, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Dice, en diversas ocasiones y bajo diferentes formas Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo. Entonces, ¿cuántas ocasiones en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Dios escogió a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, y después que se le reveló a nuestro Señor, cómo Dios por medio de profetas, de los jueces, de los reyes, los volvía a enderezar el camino cada vez que ellos desobedecían los mandamientos y se dejaban creer en Dios. Bueno, pues Dios los volvía a regresar por medio de profetas, les hablaba por medio de los profetas, de los jueces, de los reyes, y de todo eso valió el Señor para volverlos a enderezar al camino correcto. Entonces vamos a ver algo, otra cita bíblica. Vamos a ver si se aparece allí. Bueno, entonces de esa manera Jesús, en Juan 14:9 dice, Jesús le respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, cuando ya Jesús estaba con los apóstoles, pues obviamente Felipe era uno de los que también lo conocían, andaba con ellos, y obviamente Felipe pues quería saber de Jesús, ¿verdad? Y Jesús le responde, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Entonces dice Jesús, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces el Padre es el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Entonces por eso en Juan 1:1, que obviamente no viene allí, dice, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Entonces la palabra era el verbo, refiriéndose a Jesús. Jesús estaba ante Dios y el verbo era Dios. Entonces nuestra Iglesia Católica fue quien hizo la Biblia. San Dámaso I, el Papa número 37, fue quien recopiló los libros sagrados, las cartas, por ejemplo, de Éfeso, de los Corintios, de los Gálatas, y así sucesivamente. Él fue el que recopiló todos esos libros sagrados que conformaron el canon bíblico y lo constituyó como palabra de Dios en el Concilio de Roma en el año 382. El Papa San Dámaso I, el Papa número 37, fue el que recopiló esos libros sagrados en el año 382 en el Concilio de Roma, allá fue donde sucedió eso, ¿verdad? Y luego después viene lo que fue la traducción del griego al latín por San Jerónimo, que se llamó la Vulgata. Esta traducción fue la primera Biblia concreta y plena de la palabra, que fue confirmado en el Concilio de Hipona en el año 393 y ratificado en el Concilio de Cartago en el año 397. Y todos los cristianos lo creyeron como palabra de Dios,
porque lo había establecido un hombre con autoridad, quien le gritó al mundo: esto es palabra de Dios. Y todos lo creyeron solo porque el Papa lo dijo. Entonces, un obispo tiene esa autoridad, tiene ese poder. Desde el Papa San Pedro hasta el Papa actual van 266 papas y no ha habido una ruptura. Sigue siendo, muere el Papa Francisco, viene otro, se elige en oración, en concilio, otro nuevo obispo para que tome el cargo del Papa, y así sucesivamente sigue siendo la sucesión apostólica. Entonces, nuestra Biblia la hizo la Iglesia Católica y nuestra Biblia completa tiene 73 libros. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 46 libros. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, de la totalidad de 73. Entonces, una Biblia que no es católica, que le nombran la Biblia protestante, me imagino que va a ser la Reina Valera, tiene 66 libros, le faltan 7 libros. Y los 7 libros que le hacen falta son Tobías, Judith, Sabiduría, Baruch, Eclesiástico, 1 Macabeos y 2 Macabeos. Esos son llamados deuterocanónicos, libros deuterocanónicos. Entonces, ¿qué es un concilio? Es una convocación de obispos para definir lo que ya existe. Entonces lo vuelvo a repetir para si lo quieren notar. ¿Qué es un concilio? Es una convocación de obispos para definir lo que ya existe. Entonces, por si acaso se le pasó o algo, lo vuelvo a repetir. ¿Qué es un concilio? Es una convocación de obispos para definir lo que ya existe. Entonces, Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, Inglaterra, fue quien dividió la Biblia en capítulos en el año 1526 del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, antes existían los pergaminos, era toda una sola, la Biblia no tenía capítulos ni versículos, era todo un solo libro que pues no hallaba donde era el principio y el final ahí de cada libro, ¿verdad? Entonces, Esteban Langton, que fue el arzobispo de Canterbury, Inglaterra, fue quien dividió la Biblia en capítulos en el año 1526, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Luego, Santo Spagnino, judío converso, después dominico, originario de Lucca, Italia, dedicó 25 años a su traducción de la Biblia, publicada en 1527, y fue el primero en dividir el texto en versículos. Entonces, imagínense cuántos años se llevó para dividirla en versículos. 25 años. Entonces, muchísimo trabajo que llevaron para conformar lo que tenemos usted y yo, que es la Biblia completa, ¿verdad? Entonces, cuando usted y yo nos reunimos aquí, es para aprender la palabra de Dios, y también estamos recibiendo una catequesis que trae 3 cosas bien importantes. Anótelas. Número 1, te informa. Número 2, te forma. Número 3, te transforma. Lo vuelvo a repetir. 3 cosas. Primero, te informa. Número 2, te forma. Número 3, te transforma. Entonces, número 1, estamos adquiriendo información de todos los temas que estamos compartiendo aquí. Estamos adquiriendo información de nuestra iglesia, de cómo fue escrita la Sagrada Escritura. Estamos adquiriendo información sobre los apóstoles que hicieron cuando estuvo con Jesús. Entonces, de esa manera, el número 2, nos estamos formando. Entonces, estamos formando nuestra conciencia, porque estamos adquiriendo esa información, nos estamos formando para ser mejores cristianos. Y luego después viene la transformación. Por ejemplo, alguien que dice, bueno, pues
yo estoy viviendo con mi pareja, pero solamente rejuntados, quizá ya con la palabra del Señor que le va iluminando, decide transformar su vida, su matrimonio. Ahora decimos, bueno, pues nos ponemos de acuerdo y decidimos que sea un sacramento, o sea, ya hacerle el sacramento. Entonces, lo que hace la palabra de Dios es ir transformándonos a cada uno de nosotros, cómo estamos viviendo y cómo queremos vivir después de ir conociendo la palabra de Dios. Entonces, nos vamos transformando en mejores cristianos. Porque San Jerónimo decía, el desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Entonces, ¿cómo vamos a amar a alguien si nosotros no amamos a Jesús? O empezar nosotros por nosotros mismos, ¿verdad? De amarnos primero a nosotros para poder amar a los demás, para yo instruirme, capacitarme, para poder tener y dar a las personas que más lo necesitan, comenzando con los de mi familia, ¿verdad? Entonces voy a pasar ahora a lo que es la tradición. ¿Qué es tradición? La palabra tradición quiere decir transmisión de doctrinas. Quiere decir transmisión de doctrinas. Entonces, transmisión oral o escrita de los hechos o doctrinas que se relacionan en la religión, con la religión. Existen también expresiones correlativas de la palabra tradición como transmitir, corregir, decir, oír, dar y recibir, como lo que hizo Jesús con sus apóstoles. Entonces los apóstoles solamente ahí estaban recibiendo, ¿verdad? El que estaba hablando y de viva voz era Jesús. Entonces ellos estaban recibiendo, estaban recogiendo y estaban escuchando lo que Jesús les estaba compartiendo, los estaba capacitando. Es por eso que Jesús duró 3 años preparando a sus 12 apóstoles para después pues conformar lo que es su iglesia. Obviamente por eso escogió a Pedro como el representante de su iglesia, porque Jesús venía con esa misión de formar su iglesia. Entonces, viene otra cita bíblica, que esa sí va a venir en el examen para que usted anote, es de Mateo 28, del 19 al 20. Esta también va a venir en el examen, para que le anote y le ponga examen, para que la ponga a estudiar. Dice Jesús, vamos a ver aquí en San Mateo, capítulo 28, versículos del 19 al 20. Dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Versículo 20 dice: y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Entonces Jesús ya había preparado a sus apóstoles, y por eso dice: vayan, enseñen, ¿verdad? Y bauticen en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahí está lo que es la forma trinitaria para cuando un niño o una persona adulta recibe el bautismo. Ahí está la forma trinitaria. En la Biblia no va a encontrar usted la palabra Trinidad, pero sí va a encontrar la doctrina, y esta es una forma de ver que aquí está la forma trinitaria bajo el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces dice Jesús: enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. ¿Y qué dice Jesús? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Dios quiso que todo lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara para siempre, íntegro, y fuera transmitida la revelación a todas las edades. Entonces, para que haya tradición, tiene que haber sucesión apostólica. Entonces, para que haya tradición, tiene que haber sucesión apostólica. Ahora, ¿quién garantiza la tradición? Pues la sucesión apostólica. Eso es bien importante. Entonces,
este mensaje, escuchado por boca de Jesús, vivido, elaborado y transmitido oralmente por los apóstoles, se llama tradición, con T mayúscula, porque existen también tradiciones humanas, tradiciones de hombres, pero esas no son las que se refiere allí Jesús. Vamos a ver, siguiente texto bíblico. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Vamos a ver. Busquen ahí en su Biblia. Alguien que la encuentre primero, se pone de pie y la lee. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. ¿Del 1 al 3? Solo el versículo, bueno sí, léalo del 1 al 3. Aquí lo tengo. Sí. Dice del 1 al 3. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvan si la guardan tal como yo se la anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. Sí. En primer lugar, les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. Gracias. Dice, el versículo 1 dice, quiero recordarles, así dice San Pablo, hermanos, la buena nueva que les anuncié. O sea, San Pablo, obviamente no conoció a Jesús, pero sí conoció a algunos de los apóstoles, y por eso dice, hermanos, dice, quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella. O sea, los apóstoles recibieron esa buena nueva, lo que Jesús les transmitió, y dice San Pablo, y perseveran en ella, dice. Y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se la anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. Versículo 3, en primer lugar, les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. Entonces, San Pablo andaba, cuando él iba predicando, pues iba predicando lo que él había recibido. Entonces, por eso andaba anunciando la buena nueva, que es hablar de Cristo. Por eso, en la primera, vamos a ver si esa es la siguiente, ok. Bueno, ahí en esa cita bíblica, ahí como San Pablo, si alguien la encuentra y la lee, como San Pablo ahí empieza a narrar lo que es la cena de Jesús y luego a recordarles eso, ¿verdad? Y cómo se va transmitiendo. Si la puede leer, por favor. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó un pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Te alabamos, Señor. Bien, entonces como San Pablo empieza a narrar ahí lo que él había recibido de alguno de los apóstoles, dice, la noche, ¿verdad? En que, 23, dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó un pan. Entonces, como San Pablo empieza a recordar todo eso, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, en nuestra Iglesia Católica, el sacerdote, un obispo, como en el momento de la transustanciación, que bendice, se bendice el pan, el vino, y luego la materia deja de ser materia, ¿verdad? El pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en su sangre. Entonces, hasta el día de hoy se sigue transmitiendo todo eso, toda esa enseñanza que San Pablo
les andaba diciendo a aquellas comunidades lo que San Pablo había recibido, entonces él lo andaba compartiendo, y como hasta el día de hoy en nuestra Iglesia Católica todavía sigue sucediendo lo que vemos cada vez cuando se celebra una Santa Misa, una Santa Eucaristía. Entonces, la tradición fue la única base de predicación de los apóstoles y de sus colaboradores. Ahora anote el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 84, si no lo trae aquí, anótelo para que usted lo pueda ver en su casa. Numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 84. Dice: el depósito sagrado de la fe, depósito fidei, contenido en la sagrada tradición y en la sagrada escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Fiel a dicho depósito, todo el pueblo santo, unido a sus pastores, persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones, de modo que se cree una particular concordia entre pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. Entonces, como les decía, hasta el día de hoy nuestra Iglesia Católica sigue compartiendo y haciendo lo que es nuestras oraciones y todo lo que sucede en una misa, ¿verdad? Bueno, entonces en nuestra Iglesia Católica es la que tiene la verdad, la palabra de Dios, y eso lo vamos a ver, si alguien puede buscar, en la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 15. Si alguien puede buscar por allí, lo encuentre primero, se pone de pie y lo lee. Primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Alguien encontró? ¿Puede leer? Pero por si tardo, quiero que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Sí, bueno, entonces, ve, cuando San Pablo andaba predicando, llevando la buena nueva a diferentes comunidades, y les decía: pero si me devoro, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios vivo, que es la base, columna y fuerza de la verdad, ¿verdad? Entonces, tenemos una casa, y esa casa es de nuestro Dios, o sea, y que sabemos que nosotros queremos en un Dios vivo, no en un Dios de muertos, ¿verdad? Entonces, nuestra iglesia es la base, columna y base de la verdad, en nuestra casa, ¿verdad? Nuestra iglesia. Entonces, ¿cómo se llama el mensaje de Jesús transmitido a los apóstoles? Para que lo anote, porque se va a venir en el examen. Se llama tradición divina apostólica. ¿Cómo se llama el mensaje de Jesús transmitido a los apóstoles? Se llama tradición divina apostólica. Entonces, tradición porque Jesús fue el que transmitió de viva voz a sus apóstoles, y divina porque Jesús es Dios, Dios y hombre, divino, a la vez, apostólica porque fue transmitida especialmente a los apóstoles. Entonces, ¿cómo se llama el mensaje de Jesús transmitido a los apóstoles? Se llama tradición divina apostólica. Entonces, ¿qué era la Biblia antes que apareciera? Era tradición, y no todo fue escrito, lo afirma el apóstol San Juan en su Evangelio.
21-24. Si alguien lo quiere leer, por ahí buscarlo rápidamente. Juan 21. Ajá, 21, San Juan capítulo 21, versículos del 24 al 25. Porque ¿qué dice San Juan? Yo lo tengo. Léalo por favor. Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito aquí. Y nosotros sabemos que dice la verdad. Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchísimas gracias. Pues sí, entonces aquí vemos, dice, la tradición y no todo fue escrito, lo afirma el apóstol San Juan. Entonces, un apóstol, San Juan, fue el más joven, el que se recostaba en el pecho de Jesús, pues él fue el que escribió el libro, el Evangelio de San Juan, y también el Apocalipsis. Entonces dice, Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo no habría lugar en el mundo para tantos libros. O sea, entonces en la Biblia no está todo, sino lo más importante es lo que está en las Sagradas Escrituras. Pero, ¿qué dice San Juan? No habría lugar para tantos libros. Todo lo que Jesús habló, todo lo que hizo, pues no habría lugar en el mundo para tantos